Hola amigos, son las 23:03, es decir, las 11:03 de la noche, 11:03 p.m. del sábado 1 de febrero de 2025. Hola América toda, hola Europa toda, España, Venezuela, hola mundo. Estuve unos días sin grabar porque tenía otras cosas que hacer, pero quiero comentar algunas noticias. Hoy solamente he visto Euronews, de donde también se podrían comentar muchas cosas, ¿no? Pero aquí tengo anotado, o sea, unas cosas. Bueno, Putin hace unos días, o mejor dicho, Trump hace unos días, dijo o declaró que si Putin no acepta un acuerdo de paz o ir a una mesa de negociaciones, él le impondrá a Rusia aranceles. Lo dijo en un tono en el que yo no le hablaría a Putin. Yo no le hablaría a Putin ni amenazándolo, ni en el tono que lo hizo Trump. O sea, Trump habló en un tono, y eso que a mí me gusta Trump, más que Biden, y no, pero Trump habló en un tono de amenaza, Entonces, en primer lugar, no es buena cosa amenazar a Putin. Yo no lo haría. Todos los países que en este momento hablan barbaridades de Rusia, de la Rusia de Putin, yo les digo, no es bueno amenazar a Putin. Yo no lo haría. Primero que Putin no habla paja. Putin no se deja joder si lo joden. Él devuelve el golpe. Hay que recordar que Putin es un tipo serio y no habla paja. Él devuelve el golpe. Hay que recordar que Rusia tiene armas nucleares. La mejor manera de dirigirse a Putin de parte de Trump no es con amenazas. Hay que usar la diplomacia y el respeto. No hay que decir, pues si Putin no acepta negociar la paz, le pondré aranceles horribles a Rusia. Entonces, primera cosa, no es buena idea de parte de los Estados Unidos amenazar a Putin. Y lo digo como persona que vive en Europa, porque las amenazas que Estados Unidos le hace a Putin, donde repercuten es aquí. En segundo lugar, Trump amenaza a todo el mundo, a todos los países del mundo con aranceles, es decir, con impuestos a las importaciones que hacen los norteamericanos, que hace Estados Unidos de cualquier país del mundo. Esta amenaza de Putin con aranceles y no con bombas ni intervenciones militares, bueno, es mejor que la de los demócratas, que solo amenazan con bombas, ¿no? E intervenciones militares. Pero con esta amenaza de poner aranceles a toda costa, a toda cosa que cualquier país del mundo exporte, en esto se nota, y se nota mucho, que Trump es un empresario. Trump no es un político, Trump es un empresario. ¿Y con qué te amenaza un empresario? Con aranceles. Ser un empresario en la presidencia de un país, ¿con qué te amenaza? Con aranceles. Yo le recordaría a Trump que esto no son negocios, esto es alta política. Mucha gente me dice, los negocios y la política son lo mismo. No siempre. No siempre, porque Putin toma muy en serio la dignidad, el respeto a su país, a costa de lo que sea, ¿no? Los rusos no piensan primero en negocios. Los rusos se sienten orgullosos de Rusia
y con razón. Es un gran país. Yo lo considero un gran país. Y es un país que sabe que es grande, aunque tenga problemas económicos y aunque tenga pobres. Es un país que sabe, que conoce su historia, que sabe que es grande y siempre ha sido grande, aunque en muchos momentos de su historia haya estado mal. Y a Putin lo que más le importa es Rusia, no el dinero. Rusia y la dignidad de Rusia. No es bueno por eso amenazar a Putin. Putin es de eso que ya no hay, es un patriota. Sí, un patriota. Y se toma muy en serio la defensa de su país. Entonces, no es bueno amenazar a Putin. Yo estuve pendiente, pero tenía muchas cosas que hacer. Medio pendiente a ver qué respondía Putin. Afortunadamente, para Europa y para Estados Unidos, afortunadamente, Putin no hizo mención de esas palabras de Trump, porque es sensato y porque Putin sabe desligar, digamos, los ramalazos, como se dice en España, es decir, las pérdidas de control, las babruconadas. Putin sabe desligar eso de lo que es la política, ¿no? Y de lo que son los negocios. Entonces, lo único que Trump ha dicho, y no me extraña porque ya yo lo sabía, es que él no aceptará una paz que no, o sea, él va a ir a la mesa de negociaciones, pero él no aceptará una paz que no incluya el reconocimiento por parte del mundo, es decir, de Naciones Unidas, de Crimea como parte del territorio ruso. Y de facto, desde el 2014, Rusia es dueña de Crimea. De facto. Reconocida por muy pocos países. O sea, la pertenencia de Crimea a Rusia es reconocida por muy pocos países. Pero Putin desde el 2014 es dueño de Crimea. Él quiere que eso se reconozca internacionalmente. Y también quiere que el mundo reconozca a dos provincias del Donbass que ya Putin ha conquistado, las conquistó al principio de la guerra, como lo son Luhansk y Donetsk. Quiere que se reconozca a esas dos provincias del Donbass al este de Ucrania, que son Luhansk y Donetsk, como provincias rusas. Esos son los mínimos de Rusia, los mínimos de Putin. Sin eso no firma la paz. Ya yo lo sabía. En videos que están en este canal mucho antes de que se hiciera conocido, yo explico, o sea, ¿para qué hizo la guerra Putin? Para anexarse Luhansk y Donetsk, estas dos provincias al este del Donbass. ¿Por qué lo hizo? Porque tiene décadas, por lo menos 2 décadas, diciéndole a Europa que en esas dos provincias, Luhansk y Donetsk, hay una mayoría pro-rusa, que además muchos de ellos son hijos de Rusia, de rusos, y muchos de ellos son rusos, eran rusos hasta que Ucrania se independizó, pero son rusos. Ahora, ¿solo por eso quiere esas dos provincias? No, sino que allí se estaba cometiendo un genocidio por parte de Ucrania. En el Donbass, en Donetsk y Luhansk, se estaba cometiendo un genocidio contra los habitantes del Donbass. ¿Por qué los ucranianos mataban a los habitantes de las provincias de Luhansk y Donetsk? ¿Porque eran rusos? ¿O son rusos? ¿Porque hablan ruso? ¿Porque son hijos de rusos? Y porque algunos étnicamente no son europeos, vamos a estar claros. Étnicamente, Putin es europeo, pero Rusia es un país gigantesco, por lo tanto tiene etnias también asiáticas,
Rusia es europea, pero es asiática también, es el país más grande del mundo en territorio. Entonces, allí vivían también, o viven, personas con rasgos no europeos, con rasgos asiáticos. Y también por ese motivo era que Ucrania, los ucranianos los mataban. Los ucranianos no. Europa oculta esto. Putin le pidió a la Unión Europea ayuda para parar este genocidio desde hace 2 décadas. Y la Unión Europea no le hizo caso. Putin no tuvo más remedio que intervenir militarmente. Esta es una intervención puntual. Lo que pasa es que Occidente quiso convertirlo en una guerra total. Por otra parte, esos territorios han pertenecido a Rusia durante siglos. Y había un genocidio. Y había filonazis. O sea, nazis nuevos. Filonazis matando ucranianos en el este de Ucrania porque eran rusos, porque hablaban ruso, porque eran hijos de rusos o porque étnicamente no eran europeos. No eran rubios con los ojos azules. Ucrania es uno de los países más racistas del mundo. Si alguien no es rubio con ojos azules, yo no le recomiendo que vaya a vivirse a Ucrania. Incluso España le dio asilo temporal a los ucranianos que huían de la guerra y aquí se han comportado mal. Primero, se han mostrado racialmente superiores. Desprecian a los españoles porque dicen que somos así, pelo marrón, pelo negro, ojos castaños, ¿no? Somos inferiores para los ucranianos y ya es hora que se diga que eso está pasando. Y además, España les brindó acogida, les metió familias enteras en apartamentos sin que tengan que pagar alquiler y abusaron de las líneas telefónicas. Cuando los asistentes sociales vieron la factura telefónica de estos ucranianos aquí digamos, refugiados, pues cientos y cientos de euros. Se quejaron de la comida que les llevaban, de lo que le ponían en la nevera a los trabajadores sociales, que le llenaban la nevera. Querían más carne, querían mejor comida, querían mejores colchones, mejores camas. Bueno, algunos trabajadores sociales recomendaron desalojar algunos apartamentos donde vivían los refugiados ucranianos porque estaban gastándose en comida 1.000 euros al mes y en teléfono otros 1.000 euros y se comportaban mal y tenían actitudes racistas en contra de los españoles. Entonces, si son capaces de ser racistas dentro de España estando refugiados, imagínense dentro de Ucrania, que es su país. Esta obviamente es una guerra geopolítica, pero también es una guerra que tiene los ingredientes que yo les acabo de mencionar. Por otra parte, la lucha por Crimea se sitúa en el siglo XIX. Todo el siglo XIX, el XX y el XXI ha habido una lucha por Crimea. Crimea la ha querido, Rusia la ha querido. Fíjense ustedes dónde está el Reino Unido, ¿no? Bien lejos que están los ingleses. Pues Rusia la ha querido la Gran Bretaña, estuvo en guerra en el siglo XIX. En el siglo XIX estuvieron en guerra Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría o el Imperio Austrohúngaro que todavía existía y el Imperio Otomano que todavía existía. Todos ellos estuvieron en guerra para apropiarse de Crimea. Ahora es rusa de facto, pero no está reconocida por Naciones Unidas. Entonces, yo no puedo explicar aquí lo de Crimea, lo voy a hacer en el canal de historia cuando tenga tiempo, porque tengo que irme al siglo XIX. Si no, no se entiende el porqué de la importancia de Crimea, ¿no? Tengo que irme al principio del siglo XIX, explicar lo de Crimea a lo largo de todo el siglo XIX, en el XX y ahora en el XXI. Y después hay otra cosita que yo quería agregar. Este video YouTube me lo va a criticar, me va a mandar un mensaje diciéndome que
que no grabe tantos videos como este, porque está prohibido en Occidente hablar bien de Rusia y mal de Ucrania. Entonces yo sé que me van a mandar el mensajito, ¿no? Pero esta vez no me van a tumbar el canal La Oposición Venezolana, porque sé lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Y sé que este canal va a llevar un regaño, pero no la bajada del canal. Además, a principios del siglo XXI, o a finales del XX, tengo que verificarlo, la Unión Europea de esa época, porque la Unión Europea ahora tiene 27 países y llegó a tener 28, ¿no? Recuerden que se salió el Reino Unido, ¿no? La Unión Europea tiene ahora 27 países, pero al principio empezó con 3. Alemania, Italia, no, Inglaterra no. Alemania, for God's sake. Alemania, Italia y Francia. La Unión Europea comenzó con Alemania, Italia y Francia. Son los fundadores. Luego siguió con el Benelux, que era otra unión que había. El Benelux es Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Entonces, segunda etapa de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y se siguió extendiendo. Ahora, finales del siglo XX, a principios del XXI, la Unión Europea, ante el miedo de Rusia, o el miedo no, porque, o sea, a finales del siglo XX, a principios del XXI, Putin dijo, bueno, ¿hasta dónde se va a expandir la Unión Europea? Porque a principios de esta superestructura llamada Unión Europea, la Unión Europea dijo que no se extendería al este de Europa, pero se ha extendido. Es decir, la Unión Europea es imperialista. Ya sé que la oposición venezolana me va a gritar, bruta, pero que la Unión Europea es imperialista. Porque firmó un trato a finales del siglo XX o principios del XXI, firmó un trato donde decía que no se iba a extender hacia el este, y se extendió. ¿Eso qué significaba? Que no podía ser, que Polonia, que la Unión Europea no se podía quedar con Polonia, pero se quedó con Polonia. Reunificó a Alemania, es decir, se quedó con la parte oriental de Alemania. Para esto sí dio permiso Rusia, pero lo de Polonia no. Se anexó Polonia, reunificó a Alemania y se la quedó. Se anexó, después de desbaratada Checoslovaquia, con la caída del muro de Berlín, se quedó con la República Checa, con Eslovaquia, con Eslovenia, con Hungría, con Bulgaria, Grecia, Croacia, etcétera, etcétera. Y Turquía está a punto de entrar a la Unión Europea. Y la Unión Europea sigue violando todos los acuerdos que firmó. Ese fue un acuerdo tripartito entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos a principios de este siglo. Y la Unión Europea lo ha violado. ¿Qué significa esa expansión de la Unión Europea hacia el este? Que la Unión Europea es imperialista. ¿Qué es un imperio? Un país o una superestructura o varios países juntos que conquistan territorios. Claro, la forma de conquistar de la Unión Europea ha variado, ¿no? O la forma de conquistar de Europa ha variado, ¿no? Pero podemos decir con toda claridad que la Unión Europea es imperialista. Rusia, cuando se anexaron Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, etcétera, etcétera, Rusia no protestó. Pero cuando invitaron a Ucrania a pertenecer a la OTAN, sí protestó. Porque eso es... esa es otra de las condiciones para la paz que pone Rusia. ¿Cómo Rusia va a aceptar una Ucrania en la Unión Europea con misiles en la frontera entre Ucrania y Rusia apuntando a Moscú y apuntando a San Petersburgo? Por favor. Yo no creo que esa paz se dé,
Porque aunque Estados Unidos, porque Trump es distinto a Biden, aunque Estados Unidos le diga, acepte que la OTAN no llegue a Ucrania y acepte reconocer Crimea y acepte darle a Rusia, que ya las tiene de facto, Luhansk y Donetsk, la Unión Europea no lo va a aceptar. Y seguirá la guerra, pero hay un problema. Se le acabaron los hombres. O sea, Ucrania recibe dinero de unos 40 países, los 27 de la Unión Europea, Gran Bretaña también, Reino Unido son 28, Estados Unidos y Canadá 29, 30 y más. Australia, bueno, casi 40 países le envían armas a Ucrania. Rusia, entonces han acusado a Rusia de usar armas iraníes, China y de Corea del Norte. ¿Y qué va a hacer? Son 40 países contra Rusia. Ahora, Rusia tiene muchos hombres, Rusia tiene muchos habitantes, pero ya Zelensky no tiene hombres. Los ucranianos en edad de ir a la guerra están muertos o lisiados. Lo último que hizo Zelensky fue sacar a los prisioneros de la cárcel y obligarlos a ir a la guerra. Ya casi no le quedan. ¿Y qué está haciendo Zelensky? Pidiendo hombres a la Unión Europea. Pidiendo hombres a la Unión Europea. El día que un soldado de la Unión Europea participa en esa guerra, se convierte en la Tercera Guerra Mundial. Y por eso yo el otro día hablé de la ultraderecha alemana y francesa, que no quieren esa guerra. Y hay muchas otras cosas que no quieren. Los habitantes de la Unión Europea no queremos una Tercera Guerra Mundial. Queremos que la OTAN le quite la invitación a Ucrania de pertenecer a la OTAN y que Rusia se quede con Crimea, Luhansk y Donetsk. Es mentira que Rusia después de eso va a conquistar toda Europa. Es mentira. En fin, vamos a ver cómo le va a este video. Hasta pronto, porque falta. Chao.